tardes a don Juan María Aburto y a todas las personas que nos siguen desde España y también buenos días a todas las personas que siguen las píldoras solidarias de educación en familia desde América. Hoy la píldora solidaria trata sobre Bilbao, ciudad de valores. Don Juan María Aburto, que nos va a acompañar en esta píldora, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, alcalde de Bilbao desde 2015, consejero de Empleo y Asuntos Sociales en el gobierno vasco en un periodo anterior, así como también director de servicios del Departamento de Interior, y también ha sido diputado foral de Presidencia y diputado foral de Acción Social. Y toda una vida profesional dedicada al servicio público, donde destaca su compromiso social, su cercanía personal y en su ciudad, lo que es más importante, su pasión por el Athletic. Muchas gracias por acompañarnos, don Juan María, y ya le damos paso a su píldora. Bueno, pues lo primero, un agradecimiento muy sincero por tener la oportunidad de participar en estas píldoras solidarias. Fue Ángel Astorgano quien a mí me propuso esta participación y rápidamente dije que sí porque me pareció enormemente interesante, ¿no? La verdad es que luego he pensado bien cuando he visto quiénes participaban y pienso que no tengo, desde luego, la altura intelectual de muchas de las intervenciones, ¿no?, que aquí se han producido y que son de un interés enorme. Voy a hacer una intervención seguramente, bueno, muy pegada a lo que es mi experiencia, muy pegada a cómo intento hacer las cosas y espero que alguna de las ideas que yo les pueda aportar pues puedan ser de utilidad. Así que, en primer lugar, muy buenas tardes a todos los que nos estén viendo en Europa y buenos días a aquellos que nos estén viendo en América, ¿no? Vivimos un tiempo de enorme dificultad, un tiempo muy difícil para todo el mundo. Vivimos una crisis global que va de norte a sur y de este a oeste, una crisis sin precedentes. Una crisis también que fue repentina, nadie nos avisó, no pudimos prepararnos para dar una respuesta adecuada, no la veíamos venir, fue algo que se precipitó casi de repente, ¿no? Y esta crisis ha puesto en jaque a los países más importantes, a los gobiernos más importantes, a toda la economía, ha puesto en jaque, en definitiva, al mundo en el que vivimos, ¿no? Y es una crisis también que ha demostrado la fragilidad del ser humano, la fragilidad del mundo en el que vivimos. Nos creíamos que lo teníamos todo controlado, nos creíamos que sabíamos todo lo que iba a pasar y de repente un bichito minúsculo que viene desde fuera nos ha liado una tremenda, podríamos decir, ¿no? Y creo que nos ha golpeado también personalmente en muchos casos, ¿no? Yo mismo he tenido la experiencia de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de mi cuñado, el hermano de mi mujer, por esta enfermedad motivada por el COVID-19, ¿no? Y ahí quiero tener un recuerdo especial hacia todas las familias de todos los países del mundo que hayan tenido personas enfermas y sobre todo que hayan tenido personas fallecidas. Fallecidas además en una soledad absoluta, fallecidas sin ese duelo necesario, fallecidas sin ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Es una realidad enormemente triste, ¿no? Y creo que en esta situación es bueno preguntarnos por si de la salida de esta crisis va a salir una sociedad más fuerte o una sociedad más débil. Y eso va a depender de dos cuestiones que van a estar luchando. Una, el individualismo, por un lado, y por otro lado, el sentido comunitario, la comunidad, la solidaridad, ¿no? ¿Y por qué digo el individualismo? Porque creo que vivimos en una sociedad cada vez más individualizada que entiende muchas veces la libertad como independencia, ¿no? Y en este sentido, el pensador Todorov, ya fallecido, decía que el trato con las otras personas es una realidad de la que conviene desembarazarse. Es una frase tremenda, pero quizá es una frase que tiene actualidad porque nos hemos convertido muchas veces en auténticos gourmets del individualismo. Por eso creo que el individualismo va a estar jugando ahí. Hoy día hablamos del teletrabajo, por ejemplo,
El teletrabajo seguramente es un instrumento que nos ha venido bien en este momento para, para afrontar esta situación, ¿no? Pero el teletrabajo comporta algún valor que a mí me preocupa, ¿no? El trabajo es siempre un instrumento que nos permite desarrollar un proyecto de vida, por un lado, pero el trabajo es un instrumento que sirve enormemente para la socialización de las personas, que nos hace relacionarnos con los demás. Y eso es un componente que no podemos obviar en las relaciones laborales, ¿no? Por eso el teletrabajo tiene para mí también un componente de individualismo sobre el cual creo que merece la pena una reflexión, ¿no? Y por otro lado, el otro valor que va a estar luchando contra el individualismo va a ser el de la solidaridad, el de la comunidad, ¿no? Creo que tenemos que rescatar la idea de humanidad, la idea de la humanidad que a veces está amenazada, ¿no?, por determinadas actitudes y actuaciones soberbias que se propagan generando una insolidaridad tremenda, ¿no?, generando un irracionalismo, podríamos decir, insolidario, ¿no? Y por eso, para luchar contra esto, creo que es muy necesario recuperar la fraternidad, ¿no?, como un movimiento absolutamente necesario y auténticamente revolucionario, si se me permite la expresión. Al final, la solidaridad es estar pegado a otros, es estar soldado a otros, ¿no? Decía Pablo Neruda en los versos del Gran Capitán, decía: no sé quiénes son los pobres, pero sé que son míos, ¿no? Y esa es una actitud que yo reclamo en estos momentos, ¿no? Por eso dependerá de quién de los dos triunfe y ojalá triunfe el sentido de comunidad, ese sentido comunitario que sin duda también está jugando un papel importante en esta situación. Y en Bilbao hace algún tiempo nos planteamos la posibilidad de reflexionar sobre los valores. Bilbao es una ciudad conocida en muchos lugares del mundo por una importante reconversión, por una importante regeneración urbana que se ha convertido en modelo internacional. El Museo Guggenheim seguramente nos ha colocado como un lugar en el mundo, y yo quiero que Bilbao sea reconocida en un futuro por ser una ciudad de valores. Yo comentaba antes que cuando propuse hacer esta reflexión a mis concejales y concejalas, a mi equipo de gobierno, me miraban un poco como raro, ¿no? Decían: ¿este alcalde qué nos está proponiendo? Si esto no parece que sea cosa de un ayuntamiento, de una institución. Nos está proponiendo que reflexionemos sobre valores y nos ha juntado aquí para hablar de valores. Pues sí, efectivamente, junté a mi equipo de gobierno para hacer eso, porque creo que es importante saber cuáles son los valores en los que queremos fundamentar nuestras actuaciones, ¿no? Y una sociedad, una institución que esté basada en valores, sin duda es más fuerte, ¿no? Y creo que eso es muy importante. En esa situación nosotros definimos 10 valores, esos 10 valores los compartimos con multitud de grupos de todos los sectores, de todos los lugares de Bilbao, de todos los sectores de actividad, y al final esos 10 valores se convirtieron en 17. Y fuimos capaces de generar esto que les presento aquí, que es la Carta de Valores de Bilbao, que fue un acuerdo aprobado en un pleno del ayuntamiento. Un acuerdo seguramente inusual, un acuerdo raro, un acuerdo, bueno, que poco tiene que ver, pensarán algunos, con la actividad política de una institución, ¿no? Y sin embargo, para mí es un acuerdo fundamental, es un acuerdo que debe sustentar otros muchos acuerdos, ¿no? Y desde aquí es donde inicio mi reflexión en cómo estamos gestionando la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Bilbao, ¿no? Es tiempo muy difícil, lo decíamos, ¿no? Es un tiempo muy difícil también para mí como alcalde. Tomar decisiones no es fácil porque estamos envueltos en una incertidumbre constante, ¿no? Y tomar decisiones en tiempos de incertidumbre es no saber claramente qué es lo que va a ocurrir. No sabemos si estamos acertando o no. No sabemos lo que va a ocurrir la semana que viene como para saber lo que va a ocurrir dentro de 5 meses, ¿no? Y estamos viendo que esta es una situación general, ¿no? Por eso hay 2 valores de nuestra carta, que son la salud y el esfuerzo, dentro de esos 17 valores. Y decidimos que la salud sea una preocupación y una ocupación de todos y de todas. Y hemos hecho ahí un baluarte, ¿no?, de poner la salud en el medio de nuestra actuación, que sea la primera de las prioridades y que sea aquello que intentemos preservar siempre y en todo momento, ¿no? Y es ahí donde el esfuerzo juega un papel importante, porque para preservar la salud ha habido que hacer un esfuerzo impresionante por parte de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Y creo que es importante poner en valor ese esfuerzo, ¿no?
Y hay otros valores como la justicia social, el compromiso o la solidaridad, ¿no? Y desde este conjunto de valores es desde donde queremos gestionar algunas de las cuestiones más importantes que se nos presentan cada día en estos tiempos de dificultad. Voy a referirme a dos de los colectivos, a dos de las actuaciones para mí más importantes que estamos desarrollando en la ciudad de Bilbao para afrontar esta situación de crisis. En primer lugar, las personas sin hogar y en segundo lugar, las personas mayores. Las personas sin hogar, la mayor quiebra probablemente de la dignidad humana seguramente es no tener un techo, no tener un cobijo donde dormir. No hay más que a veces intentar ponerse en esa situación tan difícil, ¿no? Intentar vivir esa situación y nos vemos seguramente en una situación de una enorme indefensión, ¿no? Y es que la dignidad muchas veces podríamos definirlo como algo que estorba. La dignidad es lo que nos estorba a veces para avanzar, ¿no? La dignitas de los que estorban, de los que no sirven, de los que se ven amenazados por una lógica de una historia que avanzaría mucho más y mucho más rápido si no les tuviéramos en cuenta, ¿no? Y sin embargo, yo creo que tenemos que ser capaces de mirarnos a los ojos, todas las personas, y reconocernos personas exactamente con la misma dignidad. Lo que nos hace realmente humanos y lo único imprescindible para desarrollarnos es estar dispuestos siempre a acoger a los demás y hacerlo en los momentos en que los demás estén en una situación de mayor indefensión y de mayor vulnerabilidad. En definitiva, se trata de que esa ley del más fuerte sea derogada por una ley mucho más revolucionaria, que es la ley del más débil, es tener en cuenta a los más débiles. Decía el profesor José Antonio Marina que tenemos que tener en cuenta incluso la dignidad de los indignos, ¿no? Y yo me quedo con esa frase, ¿no? Porque creo que es muy significativa, ¿no? Y el confinamiento hizo, en el caso de nuestro Estado, como seguramente en la mayor parte de los países del mundo, que las normas dijeran que teníamos que quedarnos en casa. Claro, seguramente cuando el legislador dijo que teníamos que quedarnos en casa, no pensó en los que no tenían casa. Se piensa en la situación más habitual y no se piensa en la de los que no tienen casa. Sin embargo, los que no tienen casa también tienen que estar confinados. Por eso en Bilbao tomamos la decisión de dar cobijo a todas las personas que estaban en una situación de calle. Pero una situación de calle no solamente de noche, como ya lo veníamos haciendo con muchas de ellas, sino una situación de darles servicio también de día, darles servicio durante todo el día. Y esto nos genera una contradicción importante. Muchas de estas personas están inadaptadas a esa situación, viven en la calle, viven sin normas, tienen problemas de enfermedad mental, problemas de consumos tóxicos, tienen una situación a veces muy complicada por una historia vital ya de mucho deterioro y no están acostumbradas a vivir en un lugar de esa manera, ¿no? Con unas ciertas normas, ¿no? Y por lo tanto tienen la necesidad de salir, tienen la necesidad, bueno, pues de tomar el aire, ¿no? Y nosotros, algunos de estas personas, habilitamos espacios en polideportivos, por ejemplo, y tuvimos la situación de tener que dejarles salir a jugar un rato al fútbol, a tomar un rato el aire, porque precisamente para su situación era algo estrictamente necesario. Nos encontramos con una gran confrontación social de que la gente se nos echaba encima porque ellos tenían que estar en casa y las personas sin techo, muchos días inmigrantes, les estábamos dejando salir, ¿no? Aguantamos la presión social y lo aguantamos porque creíamos que era absolutamente necesario para gestionar adecuadamente esa situación y para gestionar las necesidades y la dignidad de esas personas. Y luego viene la pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿y luego qué? ¿Qué vamos a hacer cuando esto pase? Cuando los polideportivos tengan que volver a ser infraestructuras al servicio de la ciudadanía para hacer deporte, ¿no? Pues quiero mostrar mi absoluto compromiso del Ayuntamiento de Bilbao, porque la situación no puede ser volver a la calle como antes. La situación tiene que ser dar respuesta a estas personas colaborando con otras administraciones, con otras entidades sociales, dar respuestas diferentes seguramente porque sus necesidades son diferentes, ¿no? Y claro, uno cuando gestiona recursos públicos que son limitados, pues rápidamente dice ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿A cuántos? Y la pregunta que me suelo hacer es, ¿tiene precio la dignidad?
Y rápidamente la respuesta es que no, la dignidad de una persona no puede tener precio, ¿no? Y ahí tengo esa contradicción, ¿no? A veces entre lo que es una forma de pensar que creo que debe estar en el sustrato de nuestro actuar y tengo que buscar la forma de hacer esto posible, ¿no? Y la colaboración con otras instituciones y otras entidades creo que es una cuestión que tengo que valorar en un futuro para dar respuesta, para hacer que Bilbao sea de verdad una ciudad de valores, ¿no? Y el segundo colectivo es el de las personas mayores. En definitiva, se trata de cuidar a los que nos cuidaron. Se trata de que quienes nos lo han dado todo se lo merecen todo. Y el confinamiento les ha dejado en una situación de vulnerabilidad. Decía Gabriel García Márquez que el secreto de una buena vejez no es más que un pacto honrado con la soledad, ¿no? Y yo no puedo permitir que la soledad sea sinónimo de vejez y no nos podemos permitir que el confinamiento sea sinónimo de vulnerabilidad. Que hay personas que viven sin apoyo familiar, sin apoyo comunitario, ¿no? Y nosotros hemos decidido que esas personas merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño, ¿no? Y por eso hay muchas personas que han decidido que servicios que les estábamos facilitando se queden fuera porque no quieren que personas vayan a su casa a atenderles en esta situación, pero les hemos dicho, no, os vamos a seguir atendiendo, aunque sea telefónicamente. Hemos estado haciendo llamadas desde el equipo de gobierno, desde todos los concejales y concejalas del ayuntamiento. Yo mismo he estado haciendo hasta 40.000 llamadas que hemos hecho para atender a las personas mayores. Y cuando las hemos hecho desde el anonimato. No se trataba de que supieran que el alcalde les estaba llamando, sino de que su ayuntamiento se estaba preocupando por ellos. Atender la soledad es un reto que tenemos y al cual tenemos que darles respuesta. Los mayores no son viejos, los mayores son simplemente mayores y merecen todo nuestro cariño. Y hay que pensar, yo quiero pensar en las familias. La administración nunca va a poder ser el sustituto de la familia. La administración va a poder colaborar, va a poder ser complementario, pero quiero apelar a las familias, quiero apelar a los entornos comunitarios para que nos preocupemos de la gente que vive alrededor. Y termino con una última reflexión. Para salir de toda esta situación, en Bilbao hemos sido capaces de hacer una cosa que no la hemos visto en otros lugares. Hemos firmado un acuerdo, los 5 grupos políticos del ayuntamiento, desde un extremo hasta el otro extremo, los 5 grupos hemos sido capaces de dejar nuestros intereses partidistas y de poner en el centro a las personas, al bien común. Frente a ese binomio clásico de gobierno-oposición, yo soy más partidario de un binomio gobierno-colaboración, que no es fácil, porque cooperar es construir proyectos compartidos y a veces no es fácil compartir proyectos, porque el futuro demanda menos confrontación y más cooperación, y cooperación entre diferentes, y porque es necesario que despierte un mundo distinto de personas y organizaciones distintas que estén basadas en el aprendizaje cooperativo y que estén fundamentadas en la madurez ética y humana. Y tenemos que poner esto todo en valor para salir de esta situación adecuadamente. Hemos sido capaces de firmar un acuerdo para la reactivación social, económica y cultural, pero hemos sido capaces de poner en valor la cooperación. Y termino, para no aburrirles más, con una frase de Martin Luther King que a mí me resulta muy inspiradora y que la quiero compartir con todos ustedes. Decía Martin Luther King que la cobardía hace la pregunta ¿es seguro?, que la conveniencia hace la pregunta ¿es político?, y la vanidad hace la pregunta ¿es correcto?, y llega el momento en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, ni popular, pero uno debe tomarla porque es la correcta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan María, por tu píldora, que a mí me ha gustado mucho personalmente y que me parece un ejemplo de lo que los ayuntamientos, y en este caso las personas que lo dirigen, deberían de tener en cuenta cuando toman decisiones, y me parece que Bilbao seguro que va a ser más humano y donde esos valores seguro que harán que la sociedad funcione mejor, que yo creo que es clave en todas las ciudades del mundo, que potenciemos esa sociedad. Muchísimas gracias y un placer haber compartido este ratito con usted. Pues gracias, Rubén, y un abrazo para todos.